del medio natural, aquí es donde las infraestructuras verdes, las azules, lo que vamos a hablar de estructura ecológica principal, etcétera, es donde principalmente hemos venido incorporando en el ordenamiento. Pero insisto en que es insuficiente, porque hoy en día tenemos que incorporar la variable del riesgo y de la misma función del cambio climático, ¿sí? Y eso es nuevo en el ordenamiento, y son estructuras ambientales finalmente las que estamos hablando, estas determinantes, que hay que incorporar y que hay que tenerlas muy presentes para promover o no desarrollo en varios sectores de una ciudad. Pero también tenemos las regulaciones en el área rural como determinantes del ordenamiento. Y aquí sí que podríamos hablar de lo que está pasando en la sabana de Bogotá, pero sin duda pasan en varias regiones urbanas en el país, donde sin duda los alcaldes pueden proponer las normas que a bien tengan, que bien sustenten, para, por ejemplo, ocupar los suelos rurales. Pero las normas nacionales nos dicen que son las corporaciones autónomas regionales las llamadas a revisar que esas normas cumplan con los propósitos de ordenamiento en el suelo rural. Y por eso los procesos de suburbanización exagerados que se han dado en la sabana de Bogotá, en otros municipios, no estoy hablando solamente de la ciudad de Bogotá, han llevado a que tengamos una sabana muy ocupada en patrones dispersos, un patrón absolutamente ineficiente porque consume más agua, energía, entre otras cosas, suelo, y que debe regularse desde el ordenamiento del territorio. Y más reciente, y a manera de unos temas más emergentes, diría yo, tenemos cada vez más presentes temas, por ejemplo, de calidad ambiental urbana o sectorial. Temas como el ruido, temas como la calidad del aire, etcétera, nos hacen pensar cada vez más cómo tenemos que organizar los territorios, porque se vuelven, insisto, una determinante, tal como lo determinan las normas que tenemos en este país hace más de 4 décadas. Entonces, la estructura ecológica principal no es algo diferente, no es algo aislado de una lógica de sostenibilidad territorial más integral. Y por eso presentaba yo el viraje de pasar de lo verde y lo azul a un territorio sostenible. Siguiente, por favor. Un territorio que se ordena en torno al agua, ¿sí? Un territorio que sabe en qué lugar de una cuenca se ubica. Si es un territorio que está a 4 o 5 mil metros, Bogotá está a 2.600. O si es un territorio costero, o que está en la zona de inundación, etc. Ese principio de ordenarse en torno al agua también existe en el país y hay normas y tenemos instrumentos como los POCAS y demás que dan cuenta de ello. Y hay más, por supuesto. Pero esto no es un capricho de quienes hacen planificación ambiental. Es una lógica de adaptar ciudades a los ciclos naturales, ¿sí? De adaptarlos hoy en día frente a amenazas que se agudizan frente al cambio climático y de volver una ciudad mucho más eficiente, más competitiva, incluso podría yo decirlo, y de mucho más calidad de vida para sus habitantes, porque entre otros, por ejemplo, evita las inundaciones. Esto parece apenas básico y lógico, pero en ordenamiento territorial seguimos y Bogotá sigue con el reto de tener cada vez más claro cuál es su rol en la cuenca a la que pertenece. Siguiente, por favor. Y cada vez es mucho más relevante entender que las áreas verdes y las áreas azules, más rurales, algunas más urbanas, tienen un propósito, que es lo que hemos llamado los servicios ecosistémicos. Es decir, sí, nos sirven para algo a todos los que habitamos en la ciudad de Bogotá. Sí, es un concepto funcional, lo hacemos en beneficio de los ciudadanos, ¿sí? Urbanos o rurales. Y por eso tomamos decisiones de ordenamiento para que las áreas de mayor conservación, por ejemplo, Sumapaz o fuera Bogotá como Chingaza, nos presten el agua, que no nos falte. Pero también tenemos que tomar buenas decisiones frente al parque del barrio de cada uno de nosotros, porque cada uno presenta, nos ofrece un servicio ecosistémico diferenciado y en ordenamiento territorial, digamos, eso tenemos que incorporarlo y va mucho más allá. Este edificio tiene una funcionalidad ambiental. Una vereda en la mitad de la localidad de donde tiene una funcionalidad ambiental tan importante como lo puede tener el páramo de Sumapaz. Lo que pasa es que es diferente, ¿sí? Son servicios ecosistémicos diferentes y cada vez es más difícil suponer que hay unos servicios más importantes que otros. Evidentemente hay unos más vitales, como la prestación del agua. Pero una ciudad, por ejemplo, que mantenga los ríos contaminados y le dé prioridad a otro tipo de acciones sobre el río, por ejemplo, que no sea la misma descontaminación,
pues está perdiendo unos servicios que ese río está generando en el entramado urbano. Siguiente. Y entonces el concepto de estructura ecológica principal, que valga la pena mencionar, lo creó uno de los científicos más importantes del mundo y que estuvo por acá un buen rato, que fue el profesor Thomas van der Ham, ¿sí? En uno de los trabajos que hizo para la Corporación Autónoma Regional hace ya un par de décadas, y que Bogotá de forma pionera lo incorporó en su plan de ordenamiento, y que hoy en día además es una norma nacional mediante el decreto 3600 y el decreto 1077 del 2015, existe la definición de qué es una estructura principal hoy en el país. Entonces, yo agregaría, y me causó algo de curiosidad a la lámina que vi hace un rato en la definición del post-vigente. Es una red de corredores. No es solo una red de corredores, ¿cierto? No es una cantidad de líneas verdes por una ciudad o por un entramado urbano rural. Es una red de espacios que en la lógica de conectividad ecológica y de funcionalidad ambiental tiene dos tipos de elementos. Unos nodos, unas áreas centrales y unos corredores. Porque los corredores tienen que estar conectando algo, ¿sí? Y allí es donde entran las reservas forestales, los páramos, etc. Porque si lo reducimos a solamente una red de corredores, pues vamos a tener dificultades en la concepción del ordenamiento y perdemos servicios ecosistémicos claves para la sostenibilidad del territorio. Entonces, hoy en día existe esta definición en el país como una forma de, insisto, incorporar esto a las determinantes ambientales y poder comprender que no todo el territorio urbano rural está para intervenirlo y aprovecharlo de una forma intensa. Hay gradualidades. Y la estructura ecológica principal debe ser lo que al menos debe tener el menor impacto en ese desarrollo. Ojo que no estoy diciendo que eso hay que cercarlo con una cerca de púas ni con una malla. No, no, no. Estamos hablando de que hay que tener un manejo diferenciado, porque no podemos revolver todo con todo. Pero eso tenemos que utilizarlo, acceder a él, entrar, seguramente no en todos los sectores. ¿Sí? Las normas, por ejemplo, para hablarles a ustedes de parques nacionales, restringen unas áreas donde solo pueden entrar los científicos. ¿Sí? Eso es así, pero estamos hablando de un parque por allá venir dejando. Aquí, en los entornos urbanos, tenemos ecosistemas que pueden tener una consideración similar a algunos sectores de los humedales de la ciudad de Bogotá, donde es absolutamente frágil para especies de aves, etc. ¿Cierto? Pero no vamos a entrar mucho en ese detalle. El hecho es que tenemos un concepto nacional que es vital, que es muy importante, porque nos ayuda a discriminar un poco las áreas de mayor intensidad y desarrollo con respecto a aquellas que con respecto a aquellas que tienen una funcionalidad clave de servicios ecosistémicos, que lo pasé muy rápido, pero que no son solamente ambientales. ¿Sí? Las áreas reservadas para el espacio público, para la cultura de un pueblo, son servicios ecosistémicos. Entonces, allí viene este concepto de estructura ecológica. Y hoy en día, un poco, y aquí sí que menos voy a profundizar, tenemos una categorización nacional, toda una red que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son la joya de la corona en este país. Bogotá, ¿qué tiene ahí? El páramo de Sumapaz y la Reserva Bosque Oriental de los Cerros Orientales, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos otras, y tenemos más categorías que no voy a profundizar. Tenemos una segunda categoría que son no por el tipo de categoría, sino por el tipo de ecosistema. Bogotá tiene al menos 3 de ellos desde la norma nacional. Los páramos, tenemos un ecosistema delimitado de páramos en Sumapaz, humedales, por supuesto, y tenemos unos bosques secos al sur de la ciudad, muy importante particularmente en la localidad de Ciudad Bonita. 3 ecosistemas que deberíamos mantener en su protección, insisto, y lo voy a estar reiterando porque también he escuchado mucho a manera de ridiculización que es como si uno quisiera acercar esas áreas. No, es su protección, pero para que nos preste servicios ecosistémicos urbanos y rurales. ¿Sí? Allí tenemos entonces bosques secos del sur, páramos y humedales en la ciudad de Bogotá. Y en la tercera categoría, perdón, la tercera categoría, las áreas complementarias. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Reservas de una jerarquía un poco menor, la reserva Thomas van der Hamen. ¿Sí? Tenemos toda una cantidad de áreas urbanas como los parques metropolitanos, el Parque Simón Bolívar, el Parque Nacional, ¿sí? El parque, todos los parques complementan esas estrategias.
y con una lógica muy importante, y es que lo que no es estructura ecológica, lo que no es un área de especial importancia ambiental en la ciudad, no quiere decir que es un área para destrozar, arrasar y demás. El desarrollo urbano también debe incorporar unas variables de sostenibilidad, porque un centro industrial, un centro residencial, tiene unas funciones también complementarias. Por eso insisto en que esa lógica de separar la estructura ambiental ecológica de lo demás no es una buena idea, pero requiere un buen engranaje para comprender cómo se complementan las áreas. Y entonces, las prioridades. Entonces, la primera, con esta reflexión general, en torno a los cerros orientales. Siguiente. Los cerros orientales hoy en día son dos cosas. La mayor parte de esos cerros son una reserva forestal, yo ya lo mencionaba, de la máxima categoría. Esa reserva tiene un plan de manejo de la Corporación Autónoma Regional de hace 2 años, que permítanme decirlo, se ha implementado muy poco, ¿sí? Y allí deben concurrir, es lo que está en este color a la parte de arriba, las acciones del distrito y las decisiones de ordenamiento territorial en el POT deben dar cuenta de incorporar esta determinante de superior jerarquía. Punto número 1. Pero también los cerros tienen una franja que fue sacada, y no vamos a contar la historia aquí, de la reserva, fue sustraída, ¿sí? Y tenemos muchas hectáreas que la mitad de ellas permitían legalizar barrios que tenían décadas de atraso frente a sus derechos como ciudadanos, pero la mitad de esa área no está ocupada. No está ocupada y también cuenta con un plan de manejo, ya han pasado 3 años, adoptado conjuntamente por el Ministerio de Ambiente, por la CAR y el distrito y avalado por el Tribunal de Cundinamarca. 2 planes para los cerros orientales, permítame también decirlo, muy poco ha pasado por este lado, tanto de parte del distrito y de la CAR. Entonces, los objetivos de ese plan de manejo de la franja, ¿sí? De la franja, esa área que ya no es reserva forestal. Aquí, la CAR y el Ministerio con el distrito siempre han buscado que esa área sea de aprovechamiento ecológico, pero también de espacio público. Un gran parque de borde oriental de la ciudad en suelo rural, como está en el POT de hoy. Y hago el subrayado de suelo rural porque hay otras propuestas, ¿sí? Hay otras propuestas. De tal forma que podamos tener áreas, más de 500 hectáreas, estamos hablando, siguiente. Este plan propone 19 grandes, medianos parques, ¿sí? Más de 80 kilómetros de senderos que hemos hecho muy poco en estos 3 años. Y que el PODE, como una herramienta de mínimo 12 años, debería incorporar la adecuación de esos 80 kilómetros, ¿sí? Allí hay un reto bastante importante para estas más de 500 hectáreas que, insisto, pueden ser y deben ser aprovechadas para la ciudad de Bogotá. Siguiente. Y de nuevo, aquí nadie está proponiendo un parque solamente para las aves y los mamíferos, y etcétera, que también, obvio, estamos tomando ejemplos como, y esto también se va a repetir al norte de la ciudad, como estos parques que existen en la ciudad de Medellín, en área rural, de borde, con buenos esquemas de gestión, y todo el mundo puede acceder a ellos, ¿sí? Tenemos 0 espacio de este en los cerros orientales, y deberíamos tener. Bueno, siguiente. Y siguiente. Segunda prioridad, la reserva Thomas van der Ham. La reserva Thomas van der Ham, ya mencioné, no hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hace parte de lo que son las áreas complementarias para la conservación. Siguiente, una reserva que queda en el ombligo de la sabana de Bogotá, o sea, no tiene su responsabilidad solamente con los vecinos de Suba, los de Usaquén y uno que otro de Cota, sino que está en el centro de una región metropolitana, de hecho, es decir, llena de hechos metropolitanos de facto, ¿cierto? Siguiente, una reserva frente a la cual el Ministerio de Ambiente ya se pronunció en el año 2000, saltando un aparente déjà vu, que es en el que estamos hoy en día, en donde Distrito y CAR tenían posiciones diferentes en esa época. Hoy en día pues no tenemos muy claro si son posiciones similares o diferentes, pero que terminó dirimiendo el Ministerio de Ambiente y ordenando al POT de Bogotá, y por eso el POT de Bogotá el año 2000 le tocó modificarse en el año 2003 y compilarse en el año 2004, que es el vigente, para incorporar esta decisión del Ministerio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una determinante de superior jerarquía
frente a la cual, insisto, ningún ente territorial puede contraer. Digamos. Eso que pasó en el año 2000 tardó más de una década en bautizarse. Y en el año 2011 se le puso el nombre de Reserva Thomas van der Kamp. Porque hubo toda una década donde muchos actores insistieron en no permitir la declaratoria de la reserva. Finalmente, mediante unas obligaciones judiciales, le tocó a la CAR en el año 2011 adoptar la reserva, digamos. Y un año después, no, tal vez 2 años después, se adoptó el plan de manejo vigente por parte de la CAR. ¿Y qué buscaba? Encerrar esa área para futuros mamíferos solamente. No, claro que no. Es un plan de manejo que busca habilitar espacio público combinado con funciones de conservación. Eso es lo que buscaba ese plan, y por eso cuenta con una zonificación. Los que conocen, allí hay cultivos, hay campesinos que están produciendo papas, cebolla, remolacha. El plan no buscaba sacarlos, busca mantener eso de forma agroecológica. Conservar el patrimonio. La hacienda La Conejera es patrimonio nacional de este país, ¿cierto? Y por supuesto restaurar una cantidad de área, porque la reserva está muy intervenida, por supuesto que sí. Eso es lo que dice el plan de manejo vigente de la corporación. Y lo voy atando con algunas cosas que están pasando en el debate, ¿cierto? Por ejemplo, el argumento de que se requiere una cantidad de hectáreas para expandir la ciudad. Y aquí bien vendría la invitación a una nueva discusión, tal vez en mes y medio o en 2, cuando salgan los resultados finales del censo de población del DANE. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas proyecciones sobreestimadas. Los planes de ordenamiento no están pensados ni para 20, ni para 30, ni para 40, ni para 50 años en este país. Para 12 años. Para 12 años. Y las proyecciones, si uno las quisiera hacer a un siglo hacia adelante, imagínense toda la cantidad de suelo que tocaría resolver. Pero además, las necesidades de nuevo suelo para habilitar, por ejemplo, déficit de vivienda, se está proponiendo en principio, no solo, claro, en una cantidad de áreas de la estructura ecológica principal de hoy. Por ejemplo, el suelo rural del norte, la reserva Van der Kamp y la zona de manejo y protección del río Bogotá. Sigamos. Y aquí, pues, como no da el tiempo, hay unos datos que, digamos, y hay varios demógrafos en la ciudad que han comenzado a debatir esos datos, demostrando que no es la tarea de Bogotá, en la responsabilidad, suplir el déficit de vivienda de la sabana. Eso no es tarea de la ciudad de Bogotá. Cada municipio tiene una cantidad de suelo que no ha desarrollado de su propio POT y que podría bien desarrollarlo, no de suelo suburbano, como lo tienen muchos de estos POTs, sino para construir ciudades de sabana compactas y muy eficientes. Y la misma ciudad de Bogotá tiene suelo incluso al interior, y hasta hace muy poco adoptó el suelo de expansión del norte, que es conocido como Lagos de Torca, después de casi 18 años de haberlo programado en su corte. Entonces tenemos suelo de expansión y con datos de crecimiento demográfico de sobra, que invalida la mayor parte de los argumentos de que necesitamos ese suelo, y particularmente de la reserva, particularmente de una reserva forestal. Entonces aquí tenemos el debate actual, quienes buscan que se haga en realidad esa reserva parque, y por supuesto lo que ha presentado la alcaldía, que tiene otras ideas sobre el sector del norte de la ciudad. Bueno, sigamos. Para ir acotando estos dos temas, me quería centrar un poco más. Quiero mencionar los otros temas de forma un poco más rápida. El tercero es la ampliación del relleno. El POT tiene que proponernos, se va a ampliar realmente sobre las medidas de Monchuelo. Los pobladores de Monchuelo están a favor, están convencidos de que es buena idea, la ciudad está convencida de que es buena idea. Hasta hace 2 años, el distrito tenía una vida, el relleno tenía una vida útil de 20 años más sin ampliación, vía solamente optimización. ¿Sí? Hoy, pues porque no conocemos las propuestas, por eso queda como pregunta. Vamos a expandir sobre el suelo rural un relleno en vez de construir otras opciones de gestión de residuos sólidos en una ciudad como Bogotá. Siguiente. Entonces, ¿vamos a urbanizar la ruralidad? Esas son preguntas, por eso entiendan que es una prioridad, manera de pregunta, porque lo que sí sabemos, y no está como pregunta, es
que definitivamente la propuesta del POT que ha manifestado la alcaldía es que va a cambiar, urbanizar la totalidad, el 100% del suelo rural de la localidad de Suba. ¿Sí? Hay expectativas de cambio en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, particularmente en las veredas de Kiva, Bajo y Alto en Ciudad Bolívar, y en las que están próximas al área de crecimiento y expansión de Usme. ¿Qué va a pasar con esas 500 hectáreas de los cerros que yo hablaba hace un rato, que tienen hoy un plan de manejo y que son rurales? Por tanto, la gestión del suelo es mucho más barata. ¿Se van a reconvertir a urbanas? Pregunta, es pregunta, sigamos. La quinta prioridad, porque estamos hablando aquí de los determinantes del riesgo de cambio climático. ¿Qué pasa con esta presentación que tiene el IDIGER en la página hasta hace información de hace 2 meses, donde reconoce que Bogotá viene teniendo unos escenarios de amenaza por inundación, porque vale la pena mencionar, todos los pozos en este país hoy en día tienen que incorporar unos estudios básicos que trata la ley 1807. Y hoy en día, las propuestas de nuevos mapas de amenaza, por ahora, que es lo que está en la página del INGER con fecha de hace menos de un mes, es que se eliminó la amenaza. Color rojo, amenaza alta, color amarillo, amenaza media, color verde, amenaza baja. Pues los de acá no alcanzan a ver, pero por acá hay unos verdes. ¿Sí? Entonces, claro, hay una obra de adecuación del río Bogotá, eso está claro. ¿Sí? Pero ¿qué tanto nivel de incertidumbre y de riesgo para la gestión de riesgos va a tomar el nuevo POT de Bogotá? Digamos. Aquí voy a pasar un poco más rápido porque el tiempo se está terminando para estas últimas tres. La salud y la contaminación del aire. ¿Sí? En Bogotá tenemos 3.000 muertes asociadas a la contaminación del aire al año, fuente DNP 2018, con un impacto en el PIB altísimo, altísimo, para que les guste hacer los balances de costo-beneficio. Digamos, la principal fuente de esa contaminación es el transporte, claro, la industria, por supuesto, y particularmente los vehículos pesados de carga en el occidente de la ciudad, digamos. Pero no solo eso, los transmilenios. ¿A partir de qué? De que son vehículos que usan un combustible muy contaminante que es el diésel. Y no vamos a entrar a profundizar a qué tipo de diésel, porque ahora hay unos cambios en el combustible. Seguramente el tamaño de la enfermedad baja un poquito, el aporte, pero no es el tipo de transporte que requerimos. Sigamos. El proyecto La Séptima, que dice que vamos a tener buses de última tecnología amigables, pero en la página solamente prometen buses Euro 5, cuando en el mundo tenemos Euro 6, y muchas ciudades ya están prohibiendo eso del diésel. Están pasando, por ejemplo, a modos férreos o vehículos eléctricos, digamos, y una cantidad de normas internacionales. 5 minutitos y termino. Entonces, ¿esto cómo va a quedar en el POT? ¿Cómo es un tema de estructura ecológica? No está muy pegado, ¿cierto? Pero estamos hablando del ordenamiento ambiental de la ciudad. Y necesitamos la transición. Y hay dos rutas. La transición, cuando uno va en buses tipo Transmilenio, entonces va pasando del Euro 3, que es muy contaminante, al Euro 4, que es menos, el Euro 5, que es menos, el Euro 6, que es menos, y ahí pasan décadas, ¿cierto? Cuando muchas ciudades de tamaño Bogotá, con la demanda de transporte, y esto no es para turismo, con la demanda que exigen los corredores de movilidad de la ciudad, ya están virando a modos férreos, modos eléctricos. ¿Qué dirá el nuevo POT frente a eso? Sigamos. El séptimo tenemos entonces, pues los ríos urbanos. Yo insisto en que la ciudad tiene que concentrar esfuerzos en la descontaminación, claro, no solamente, pero ¿qué pasa cuando los esfuerzos se centralizan en urbanizar las zonas de manejo y preservación ambiental? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando tenemos un río Tunjuelo totalmente deformado, lleno de pasivos ambientales impactando la salud de los vecinos, sin acciones desde el POT? ¿Qué pasa ahí? Digamos. Los dos últimos, sin duda, este POT tiene que proponer un mejor relacionamiento con su propio arbolado, ¿sí? Y eso pasa por mayores. Tenemos muchos problemas de participación ciudadana en este tema. No estamos hablando solo de vecinos, estamos hablando también de academia, etcétera.
muchos problemas de comunicación, y el árbol pues no es un objeto de mobiliario urbano solamente, no es igual a una silla o a una luminaria. Hay relaciones fuertes entre los vecinos y los árboles. Y eso, por supuesto, requiere una gestión mucho mejor de cómo se ha trabajado. La siguiente. También necesitamos, aquí estoy terminando, necesitamos ser más innovadores en la financiación de todo lo que nos propongamos como prioridades ambientales en un POT. Porque el balance seguramente lo habrá hecho la administración en 18 años cuando uno trabaja en expediente, se da cuenta de que tanto se han llevado adelante los proyectos de un POT. ¿Y por qué hay muchos proyectos ambientales desfinanciados que nunca se hicieron? Pues no todo puede ser recurso público. ¿Sí? No todo puede ser recurso público. Hay una batería de instrumentos de gestión y financiación que no estamos usando para financiar las acciones ambientales. Digamos. Entonces, estas dos últimas láminas, esta propuesta, simplemente para el debate, insisto, hay más, etcétera, es parte de que primero hay que potenciar los acumulados de la ciudad, que son buenos, que son de interés común, colectivo. Al mismo tiempo tenemos que identificar tendencias indeseadas para los bogotanos. La calidad del aire no puede seguir así. No podemos seguir cometiendo los mismos errores y sacrificar el futuro durante décadas a sistemas que nos van a seguir matando con datos ciertos, tanto de gente como de recursos. Y tenemos que estar muy alertas también a manera de propuesta ante intereses particulares que quieren prevalecer sobre el interés general. Y este claramente es un principio de la ley de 88 por invertido. Y es un principio constitucional, pero invertido. Y eso hay que reconocer. Entonces, la síntesis es que el POT de Bogotá debe buscar la resiliencia territorial. Y no estamos hablando de la resiliencia ambiental. Quienes están más cercanos al concepto de resiliencia es la capacidad que debe tener la ciudad para aguantar todos los embates sociales, económicos y ambientales que se le vienen en los próximos 12 años. En Cerros tenemos que ejecutar esos dos planes de manejo y consolidar un parque de borde rural. En la reserva hay unas decisiones, un auto de la magistrada, pero siguen habiendo recursos para completar un plan de manejo vigente para tener aquí una reserva parque. En el relleno sanitario debemos mirar definitivamente hacia los parques industriales de reciclaje, involucrando la comunidad recicladora, etc. Eso no puede seguir creciendo como en una metástasis por siempre. La ruralidad debe potenciarse desde el POT, no debe urbanizarse. ¿Sí? O dónde estamos aquí sentándonos con los campesinos a ver qué piensan ellos de esas posibles propuestas. En los riesgos, en todas las teorías de riesgos, más vale ser precavido a no serlo. Y los principios de precaución y demás dan cuenta de ellos. ¿Estaremos tomando los escenarios menos prudentes en los temas de amenazas de inundación? Son preguntas. Nos falta mucha información en este proceso que debe socializarse. A nivel de la calidad del aire, no tengan la duda de que es la principal problemática ambiental de esta ciudad, porque está matando mucha gente. Está matando mucha gente. Todos podemos defender aquí algo, algunos creemos, pues no nos llega a un consenso, que es el principal problema, y algo hablamos de qué pasa allí con lo que se puede abordar desde el fondo. Los ríos urbanos, yo ya hablé un poco de los ríos urbanos, y finalmente, insisto, necesitamos ver el árbol no solamente como si fuera otra lámpara y otra silla, sino es un elemento que está prestando un servicio ecosistémico. Por supuesto, hay muchos que hay que sanar, etcétera, pero hay mucho trabajo por hacer. Y finalmente, la única forma de generar parques y reservas no es vía sesiones. ¿Sí? Tenemos una batería gigante, donde esta exclusiva lógica, que es muy buena en el desarrollo territorial en el país, no puede ser que para conservar una hectárea tengamos que destruir 8. No puede ser que para conservar una reserva de 800 hectáreas tengamos que urbanizar 3.000. ¿Cierto? Hay otra batería que nos presenta la ley y que nos permitiría tener unos proyectos y unas prioridades mucho más claras, y su financiación sería mucho más viable en la vigencia del nuevo plan. Muchas gracias. Concreta y clara. Lamentablemente, pues, ustedes saben que el tiempo nos apremia. Llamamos entonces al micrófono al compañero del Consejo Técnico Nacional de Planación, doctor Pedro Alexis Parra Borrego, perdón. Repito, él es asesor ambiental y de servicios públicos, y nos va a hablar sobre, viene en representación de los sectores sociales del CTPD.
Pedro, el micrófono es tuyo. Vale, muy buenos días a todos. Bueno, algo de lo que pensaba hablar hoy es sobre el tema de Bogotá sostenible, en el marco pues, del tema de desarrollo sostenible. Ya todos conocemos cuáles son las problemáticas que tiene actualmente la ciudad en cuanto al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del relleno sanitario de Doña Juana. Esta es una noticia del 14 de octubre, donde se condena por más de 2.000 millones de pesos al operador del relleno sanitario por su pésima gestión actualmente. Igualmente, tenemos la sanción del ANLA hacia la UAES por la gestión del relleno sanitario. Por favor, siguiente. Siguiente. Seguimos con el relleno. La franja de adecuación de los cerros orientales. ¿Será que da lo mismo que sea rural o urbano? Siguiente. El páramo de Sumapaz, que está afectado por temas de sobrepastoreo, frailejones, talas de frailejones, también invasión suburbana, cultivos de papa, pero adicional a eso, también tenemos el tema del turismo desaforado, que actualmente está dañando toda la capacidad de servir como esponja para el medio ambiente, para servir como reserva de agua, reservorio de agua para el planeta como tal. Está dañando como tal los suelos de musgos y demás. Y también hay otro peligro que ya ha sonado varias veces, y es el peligro de querer extraer petróleo, el páramo más grande del mundo, que es el que tenemos nosotros acá, el páramo de Sumapaz. Entonces, realmente las problemáticas así siguen en cada uno de los temas de los humedales, que ya están en categoría Ramsar, pero sin embargo, teníamos hace poco el escándalo con el tema del humedal Jauque, donde de un momento a otro apareció un dueño que estaba vendiendo y loteando los predios. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esta noticia es muy importante, el 3 de octubre. Pista de BMX o proteger un humedal. Me pregunto por qué tenemos que llegar a estas discusiones, y eso es algo que ha pasado mucho en esta administración, donde se nos dice o es esto o es esto. Y terminan todos los sectores agarrados unos contra otros, sin buscar una solución que realmente pueda beneficiar a los dos. Y pues, obviamente, la prioridad está en los humedales, en la protección de los ecosistemas. Espacios para estas pistas pueden haber muchos más. Siguiente. Bueno, el que respiraría, ¿de dónde proviene la contaminación de Bogotá? Que ya le hablaba ahorita el compañero. Siguiente. Tenemos ya en Bogotá, hemos declarado anteriormente la alerta amarilla por la calidad de aire. Vamos a esperar a llegar igual que Medellín, por ejemplo, o Chile. Siguiente. La tala de árboles, la controversia que acaba de generar, puede que algunos sean exóticos, puede que algunos estaban enfermos, pero sin embargo, lo que se descubrió pues con todo este tema de la tala es que el plan de tala de árboles, o digamos, la planificación con la que se dio, no está muy acorde con las directrices ambientales normales. Por lo cual tenemos la investigación de la Fiscalía, por ejemplo, esta noticia donde solo 6 de 60 árboles que fueron talados y fueron revisados dentro de un corredor se encontraban en mal estado, solo un 10%. Y pues la actual noticia de la Vanderhamen. Entonces todos conocemos la problemática, siguiente por favor, del tema, de los temas ambientales de Bogotá. Nos hemos visto el día de hoy y durante todo el día los vamos a estar tratando. Pero para eso, espérame un segundo. Quisiera algo para el día de hoy y para que todos nos contextualicemos acerca de este tema del ambiente, es que primero pensemos en qué es eso que nosotros estamos viendo como ambiente. ¿Qué es eso que nosotros vemos como planeta Tierra, como nuestro hogar? Y para ello quiero remitirme a los términos relativos de Einstein, de lo que es en lo micro es en lo macro. Y para eso es importante que cada uno de nosotros, o les pido, que visualicen algo. Y es que, por ejemplo, todos nosotros sabemos que dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una gran cantidad de flora bacteriana, lombrices y una gran cantidad de microorganismos que son tan microscópicos
ejemplo, la flora bacteriana gastrointestinal, es tan microscópica, tan pequeña, que para ella en términos relativos nuestro estómago viene a ser como el mundo de ellos, ¿cierto? Asimismo, nosotros estamos dentro de otro organismo vivo, que tiene al igual que nosotros un sistema de venas y arterias. ¿Y cuáles serían esas venas y esas arterias? Los ríos, muy bien, las quebradas, que son precisamente por donde fluye esa sangre del planeta. ¿Y cuál sería entonces la sangre del planeta? ¿Cuál creen ustedes? El agua, en términos, exactamente. Siguiente. ¿Cuál sería la médula ósea? Que es donde nace el agua, es donde nace la sangre de nuestro cuerpo. ¿Dónde nace el agua? Los páramos, exactamente. Si ustedes se dan cuenta, todo es un organismo vivo como tal. La columna vertebral. ¿Será que si a nosotros nos faltan algunas de esas vértebras, será que nos podemos sostener de igual manera? ¿No? Esa estructura, esa columna vertebral del ecosistema, del planeta, es precisamente esa estructura ecológica principal que, como decía el compañero, no son unos corredores, no, son espacios estratégicos que sostienen todos esos órganos internos que tiene este planeta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles serían esos? El hígado, los riñones, que hacen la función de limpieza en nuestro cuerpo. ¿Qué limpia el agua en nuestro ecosistema, en nuestro planeta? ¿Qué ecosistema se encarga de limpiar el agua? Los humedales, correcto. Entonces, cada uno de estos elementos que hacen parte de la naturaleza son órganos internos de este gran organismo vivo que es el planeta Tierra. No podemos prescindir de uno o del otro, porque evidentemente las consecuencias que tendría para este organismo vivo son totalmente desastrosas. Es igual que nuestro cuerpo. Si alguno de esos elementos, por ejemplo, si a mí me faltan los riñones, ¿qué se tiene que hacer en ese caso para poder limpiar la sangre? Una diálisis, ¿cierto? ¿Y qué es una diálisis? Saco mi sangre de mi cuerpo, lo paso por una máquina para que lo transforme, para que lo limpie y después me la vuelve a inyectar. Es lo mismo que estamos haciendo con las plantas de tratamiento de agua residual. Si nos vamos desde este concepto, podemos entender que el medio ambiente realmente es ese organismo vivo en el que estamos y que si, al igual que nuestro cuerpo, por alguna virus o alguna bacteria que se nos introduzca, podemos fácilmente morir y todos nuestros órganos internos, toda esa vida que tenemos dentro de nosotros también moriría con nosotros, pues es exactamente lo mismo con el planeta. Nuestro actual alcalde decía en alguna ocasión que sí, teníamos que pensar en los animales, que los animales son los más importantes, pero que teníamos que pensar en el animal más importante del planeta, que era el ser humano. Yo al alcalde y pues a la administración le digo algo y es que la realidad es que ya deberíamos, como seres humanos, bajarnos de esa nube de pensar que somos el ser más importante del planeta porque no lo somos. Si el ser humano desaparece del planeta, y más con las condiciones y con la forma de actuar que tiene actualmente, que se asemeja más a una plaga o a un virus, desaparece del planeta, todas las especies que existen actualmente en el planeta florecen. Todas las especies de vida. Si solamente en cambio las abejas, por ejemplo, están tan afectadas actualmente en todo el planeta con el tema del glifosato, con el tema de los cultivos, con el tema de que ya casi no hay árboles ni plantas que sean florales, que les permitan alimentarse de una manera en la que no se expongan a los pesticidas y demás. Si solamente las abejas, ese bichito tan pequeño, desaparece del planeta, prácticamente todas las especies de vida que conocemos actualmente desaparecen. Por ende, el ser humano no es lo más importante. El ser humano solo es otro organismo más que está dentro de este gran organismo vivo en una simbiosis, que en vez de ser mutualista, es lo que deberíamos hacer como seres humanos al tener la capacidad de razonamiento y de poder convivir con todas las especies, parece que estuviéramos en una relación simbiótica parasitaria. Más bien parecemos de cierta manera parásitos. Por ende,
Yo quisiera que miremos hacia un tema y son también las soluciones que desde nosotros mismos podemos comenzar a impulsar y a generar. Conocemos temas como el del relleno sanitario, la expansión que ese relleno sanitario piensa tener en la zona rural de Usme, Ciudad Bolívar y demás. También conocemos que actualmente para la administración y para las personas que están en estos negocios es mucho más eficiente mantenerlo tal cual está. ¿Por qué? Porque el modelo actual de calificación de aseo es por tonelada dispuesta. ¿Qué significa esto? Que actualmente, ¿cómo se factura el servicio de aseo? Pues el camión llega al relleno sanitario y es pesado. Sale y lo vuelven a pesar. La diferencia de peso entre entrada y salida es la que se le paga al operador del relleno y al operador de los vehículos. Lastimosamente, es muy complejo que pues un modelo de negocio como este lo dejen tan fácilmente. Pero hay una solución que podemos hacer también nosotros, desde nuestros propios hogares, desde nuestras propias localidades, y podemos gestionarlo. Y es pues, si el negocio es actualmente las toneladas que se dispongan en el relleno sanitario, sencillo, mandemos menos toneladas a disponer. Por ejemplo, tenemos una ventaja y son las propiedades horizontales o los grandes conjuntos residenciales. En estos grandes conjuntos residenciales, si las personas se unieran en estos conjuntos a realizar procesos de separación en la fuente desde cada uno de esos conjuntos, podrían fácilmente generar, uno, la unificación de la labor de los recicladores actualmente, pero además se podría unir con ellos, hacer un tipo de convenio en el cual puedan vender esos productos reciclables que salen de cuántos edificios tenemos, cuántos apartamentos tenemos, cuánta producción de residuos reciclables tenemos, que podemos volverlos de una manera productiva, donde se puede hacer un convenio entre la asociación, entre todos los usuarios, entre todos los habitantes de esos conjuntos residenciales y los recicladores para vender esos productos reciclables. Con esas ventas, con ese dinero, poder generar otros beneficios que pueden ser, pues en principio económicos, como por ejemplo la reducción de la cuota de administración, pero adicional a eso resulta que cuando un multiusuario hace estas labores de reciclaje puede solicitar también un aforo. ¿Y qué es un aforo? Pues sencillamente puede solicitar a la empresa de aseo que vaya y realice un pesaje de los residuos que está disponiendo y pague únicamente por esos residuos que realmente manda al relleno sanitario de Nepal. Más o menos el 35-40% de los residuos que nosotros disponemos diariamente son reciclables. Por ende, estaríamos hablando de una reducción de la tarifa enorme. Pero si además de eso, en esos conjuntos, tomamos los residuos orgánicos y realizamos un proceso de huertas urbanas. Por favor, el siguiente. Siguiente. Bueno, también una cosa, podríamos generar empleo, ¿no? Siguiente. Entonces, podríamos estar generando con esos residuos orgánicos, y los pasamos por un proceso de compostaje, beneficios también ambientales para la ciudad y para los mismos conjuntos residenciales. ¿Por qué no? Jardines verticales, que actualmente es una tendencia en el mundo, que además suele valorizar el costo catastral de los predios, que además de eso ayuda con todo el tema de la polución y de la contaminación del aire. Y fácilmente se puede financiar en esos conjuntos residenciales de dos maneras, pues ya le hablamos ahorita, con la venta de los elementos reciclables que podamos rescatar. El tema de las huertas urbanas. Estamos hablando de un tema y es el desarrollo sostenible. Y en el desarrollo sostenible, la definición de sostenible en el mundo es que tenemos que pensar en mantener el ambiente y pues no comprometer los recursos de las futuras generaciones. Hay algo que invito a que hagamos la reflexión, y es que ya no podemos seguir pensando en las futuras generaciones.
Lastimosamente como seres humanos tenemos una manía y es que como pensamos que son futuras, más allá del futuro, procrastinamos nuestras acciones para poder buscar un cambio desde nosotros mismos. Y ya no son las futuras generaciones las que están en riesgo. Las generaciones que están en riesgo actualmente somos nosotros los que estamos acá. Son nuestros hijos, son nuestros nietos. Ellos son los que actualmente están en peligro de en algunos años no tener recursos con que sustentarse, no tener recursos con que subsistir. Por ende, mi invitación enfática como parte del Consejo de Planeación Territorial es a que cada uno de nosotros no solamente nos unamos con todos estos temas de convergencia que hay actualmente, como el de la Banderjame, como el de la protección de los humedales, como el del borde de los cerros orientales, como la de la expansión hacia el sur, sino que también comencemos a, desde nuestros propios hogares, desde nuestras propias casas, comenzar a generar el cambio. La invitación que les hago para el día de hoy, muchos queremos cambiar el mundo, pero no podemos lograr nada si no cambiamos primero nuestro mundo más cercano. Y lo último, la última frase que les quiero dejar es la siguiente, y es que Dios no te hubiera dado el poder de soñar si con Él no te hubiera dado también el poder de convertir esos sueños en realidad. Así que los invito a soñar y a pensar nuevas alternativas que podamos generar entre todos para proteger el medio ambiente desde cada uno de nosotros y obviamente desde las altas esferas. Muchas gracias. Gracias, Pedro Alexis. A los doctores Parra, Ramírez y Duarte, nuestro agradecimiento por esta magistral exposición y presentaciones. Tenemos, antes de irnos al café, a 5 personas que hagan igualmente cada uno una pregunta. Una, por favor, me ayudan con el micrófono para que corta, concreta y concisa la pregunta, por favor, porque estamos muy escasos de tiempo. Igualmente, queremos agradecer la presencia absolutamente de todas y todos ustedes y a FICOMPAS, al Consejo de Bogotá, a la doctora María Clara Torres, Herencia Ambiental, el CPL de Ciudad Bolívar, de Puente Aranda y de Suba, a sus vecinos de Teusaquillo, a los amigos periodistas, que creo que hay uno o dos de medios alternativos, Consejo Ambiental Bolívar, Indígena César Jorge Sascoque de Suba, el de Montenegro de Proceso Centro. Gracias. Líderes y lideresas de diferentes localidades. Entonces, las 5 preguntas, ya tenemos el micrófono. Por favor, gracias. Se identifica su nombre y qué sector o qué localidad. Mi nombre es Manuel Ernesto Rodríguez y yo vengo de la localidad de Teusaquillo. Mi pregunta no es para los panelistas, que los felicito, estuvieron todos muy bien, sino para todos. De acuerdo a las exposiciones de los panelistas, pues vemos algo que pues, normalmente ya eso ya está muy machacado, y es la problemática pues, que tiene la ciudad en materia de planeación y en materia de recursos ambientales. Esa es una problemática que viene marcada sobre todo por un problema de crecimiento. De acuerdo a lo que decía el doctor Duarte, la ciudad va a seguir creciendo con procesos de planeación o sin planeación y no va a haber ningún planeador que pueda solucionar los problemas mientras tengamos esos problemas de crecimiento, que yo anotaría se deben a un modelo, a unos modelos políticos sociales de la ciudad. Nosotros de tiempo atrás, a todo lo largo de la historia de Colombia, hemos estado marcados por unos problemas, por unos procesos sociales y económicos y políticos inequitativos y poco democráticos. Para solucionar los problemas de la inequidad, entonces la sociedad tiene que crecer. Entonces decimos, no, pero ¿cómo vamos a hacer para combatir la pobreza? No, pues que tenemos que crecer, es lo que me dicen. Entonces nos estamos metiendo en un ciclo vicioso de crecimiento que está agotando los recursos ambientales. ¿No? O sea, ¿cuántas hectáreas necesitamos acabar el suelo rural para volverlo vivienda? Entonces la pregunta no es para los panelistas, sino es para nosotros. ¿Qué vamos nosotros para solucionar esos problemas de inequidad que nos afligen? Gracias, muy amable. Ahora, micrófono, gracias.
llamó la atención cuando habló de parque entre nubes. La pregunta es, ¿cómo la administración está evitando la ocupación legal e ilegal desde la Piedra del Amor, por la Cuchilla del Gavilán, hacia el Mirador de Juan Rey, el Parque Entre Nubes, pulmón general de Bogotá, que está siendo invadido por lo legal y por lo ilegal? ¿Su nombre? Miguel Antonio Moreno. Yo quiero hacer algunas precisiones cuando se habla de incorporar el espacio público a la zona de protección. Uno está regulado, uno es urbano y está regulado por la ley 388 y la Constitución lo tiene en el artículo 58, mientras las zonas de reserva lo regula la función ecológica de la Constitución Nacional en el artículo 48. Quiero redondear eso diciéndole a la persona que dijo que hay parte que no está dentro de la reserva como tal. Eso no es cierto. La ley, el artículo 61 de la ley 99 declaró todo el sistema de la estructura ecológica de Bogotá como zona de preservación ambiental para uso únicamente forestal. Esto fue recogido a su vez por la sentencia del Río Bogotá, que en su aclaración 6 declaró que todas las zonas que han tenido algún reglamento, acuerdo, acto administrativo, como la zona de manejo de protección ambiental del Río Bogotá, hace parte de la estructura principal y su uso únicamente es forestal. Entonces, acabemos con la metodología que podemos meter la parte urbana en la parte, con la parte rural. Precisamente el plan de desarrollo de Peñalosa de 99 fue declarado por no cumplir los requisitos fuera de ley, dentro de ellos la parte ambiental. Toda la parte ambiental fue rechazada tanto por el Ministerio de segunda instancia como por la CAR. Son más de 15 requisitos que deberá de cumplir el plan de desarrollo de Peñalosa. Por último, hay una sentencia que nos han dicho, no, es que puede ir por la Banderal en una ciclorruta. No, precisamente hay una sentencia de la Corte Constitucional y se hizo a solicitud de una acción popular el defensor del pueblo en ese momento, Castro Caicedo, donde le prohíben al distrito tocar el humedal de la Conejera, que hace parte de la reserva Bandejarme, porque es que a la reserva Bandejarme hay que conectar tres humedales, que es el de Torca, el de Guaymaral y el de la Conejera, pero por allí, ya mediante sentencia judicial confirmada por el Consejo de Estado, no se puede hacer ninguna ciclorruta. Así que así se vea muy bonita. Y en la sentencia se dice muy claramente por qué no se puede hacer. Otra de las cosas que hay que aclarar es que si bien es cierto, la sentencia última del Tribunal de Cundinamarca, yo hice parte de las acciones populares de Gustavo Moya y de Rosales y de Ramírez, que fue la efectiva para declarar la zona de protección del río Bogotá. La sentencia toca los temas, porque es que escuché a alguien esta semana por prensa, radio y televisión diciendo de que no se podía tocar el tema de la sentencia. Sí se puede tocar, porque es que una de las órdenes que se da en la sentencia es que se debe proteger el medio ambiente y el medio ambiente habla de toda la estructura. Si no se protege el río Tungelito, si no se protege cualquier humedad, se está incumpliendo automáticamente la sentencia. Esto debe ser claro. Lo que sí no se tocó dentro de la sentencia, ni dentro de las 4 acciones populares que trató la sentencia, es la expansión urbana. Por ningún lado de la sentencia, ni en las 8 resoluciones que sacó el Consejo de Estado, se toca la expansión urbana. Entonces no vemos por qué la magistrada autoriza la expansión urbana dentro del tema, dando cumplimiento a una acción de cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá. Esto es totalmente ilógico y la sentencia puede ser tomada como
la recuperación de la reserva está dentro de la sentencia, pero la expansión urbana nunca está dentro de la sentencia. Por favor, las personas, tiempo limitado porque gastamos 4 minutos en hacer una serie de sugerencias que son importantes. No más de 1 minuto la pregunta, por favor, bien concreta. Gracias. Buenos días. Sobre estructura ecológica principal se habló de que era una red de espacios, una red de espacios compuesta por nodos y corredores. Es bueno tener presente que los nodos y corredores se tienen que manejar a nivel de grandes corredores, grandes nodos y pequeños corredores y pequeños nodos para de esta forma hacer facilitar la conectividad entre las diferentes áreas protegidas, digámoslo así. Por ejemplo, la Vanderhammer con los corredores de los cerros orientales, etcétera. Es bueno tener la presente de eso. Gracias. ¿Nos queda una pregunta? No le digan, por favor. Buenos días. Principalmente me gustaría la pregunta nuevamente Andrés por esta necesidad grande que tenemos de avanzar. Un poquito más cerca del micrófono, por favor. Digo que principalmente le diría la posibilidad de un mayor tiempo, Andrés, por esta urgencia que tenemos desde las localidades y desde los territorios de avanzar en construir mejores condiciones para enfrentar tanto atropello a nombre de la ley o a nombre de la conveniencia privada o a nombre de que como que se llega a la administración como si tuvieran patente de corso, porque el punto no es una especie de pasarela entre discursos, sino realidades agobiantes, situaciones realmente graves. Por fortuna Andrés mencionó a la sabana de Bogotá, estamos hablando de estructura económica principal, y resulta que Bogotá está por dentro de la sabana, de hecho está en la parte alta del río Bogotá, y eso debe tenerse en cuenta para no seguir siendo el principal efecto negativo sobre el conjunto de la cuenca del Magdalena hasta el río Girardot, que hiede por nuestro no manejo de residuos y de emisiones de todo tipo. El asunto de la basura es un atraco a la ciudad, así concretísimo, es de conveniencia pública hacer manejo integral de residuos. Y aquí estamos en la discusión de que si sí o que si no, incluso haciendo propagandas, escúchame compañeros, haciendo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? De hacer propagandas a nombre de algo que no se vende. Me refiero a esos camiones que dicen reciclemos cuando es lo que efectivamente no se está haciendo y pienso que como sociedad civil deberíamos intentar ir avanzando porque estos atracadores se llaman, ¿cierto? Lo otro es el asunto de que no aparece como una dimensión ambiental el problema de la pobreza extrema. Les cuento que en el centro siguen las decenas de miles de personas adictos enfermos regados por todas partes, incluso en asentamientos en donde están corriendo graves riesgos como el barrio Ramírez, que es impresionante, primera con primera para los que quieran visitarlos, ojalá de día porque no entra ni la policía. Ahí lo dejo, me parece que son cosas muy graves, no son pasarelas, insisto, para ver quién tiene el mejor discurso, sino realidades agobiantes que tenemos que enfrentar. Gracias, Edgar. El compañero, la última palabra y luego para que el doctor Ramírez corte. Por favor. Primera pregunta. Para la administración Un distrital. poquito más cerca del micrófono. La primera pregunta para la administración distrital. ¿Hasta qué punto está en la capacidad de iniciar un proceso de reflexión que posibilite modificar lo que plasmaron en el plan de desarrollo a propósito del ordenamiento del territorio relacionado con una especie, discúlpenme el calificativo de sofisma, cuando dicen Bogotá con nueva norma urbanística
todo apunta, entre otras, a modificar lo que hace relación con las determinantes ambientales. Y entonces hablemos de reserva forestal Thomas Van der Hamen para convertirla en un suelo que de hecho se vincula, se incorpora al perímetro urbano. Segundo, ¿qué hacer y hasta dónde se está dispuesto a discutir sobre el concepto de la ecoeficiencia como expresión y discute también de depuradora para efectos, entre otras, de oponerse a lo que es el territorio de la ciudad, que es un complejo ecosistémico y desde luego entonces cargada de diversidad y de diferencia? Y otra pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a discutir sobre no ordenar el territorio en torno tan solo a un elemento como es el agua, que entonces ya lo ordenaron en torno al agua, sino en torno al concepto de materia y entonces todo el tema de flujos y energías, y entonces ahí tenemos entonces lo que tiene que ver con las determinantes ambientales, con el tema entonces de la disposición de residuos, saneamiento, en fin. Y hasta qué punto podemos todos concluir para que de verdad se cumpla el precepto constitucional que establece que el ordenamiento territorial debe desplegar todas las fuerzas ciudadanas y garantizar a través de las audiencias públicas un proceso público democrático que culmine con la concertación del modelo de ordenamiento del territorio? Gracias, muy amable. Entonces, doctor Barque, doctor Ramírez y doctor Parra, aquí en el mismo puesto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Voy a tratar de ser un poquito ordenado con lo que me pidieron y dar un poco de contexto. Para empezar, quisiera decir que la presentación que hizo Andrés me parece que es un temario ordenado sobre el cual coincidimos muchísimo. Eso me gusta bastante porque son los temas críticos que estamos discutiendo, independiente de la manera como estemos resolviendo cada uno de esos temas. Y me parece que es un temario sobre el cual podríamos hacer una agenda de trabajo para hablar de cada punto. ¿Qué implica financiación? ¿Qué implica proyecciones de población? ¿Qué implica los temas de la basura, los temas de la bandera? Cada tema es en sí un espacio para poder discutir cosas. Voy a tratar de pasar ahora a las preguntas. Con respecto al parque entre nubes. Mire, precisamente cuando le estaba hablando de los grados de naturalidad y estábamos hablando de cómo proteger elementos forestales, como por ejemplo los cerros, por ejemplo el parque entre nubes, la idea que nosotros tenemos es que es necesario contar con elementos de contención. ¿Cómo contener esos procesos ilegales? O esos procesos de urbanización no adecuada para elementos tan valiosos como el parque entre nubes. Una forma de hacerlo, de contenerlo, es generando elementos de uso comunitario útiles particularmente a la función ambiental de ese elemento, para que esos elementos, por el hecho de que cotidianamente va a haber gente ahí, cotidianamente va a haber actividades allí, sirvan para que no haya un espacio de abandono que permita que se sigan desarrollando estos procesos. Por eso nos parece muy importante hablar de las aulas ambientales en bordes de elementos con valor de protección o forestal. Nos parece que es un elemento muy importante. Nosotros hemos considerado dentro de la categoría de equipamientos de tipo pedagógico y de tipo ambiental estos elementos que permitirían armar con claridad esos bordes. Ahora, eso mismo pasaría con la franja de protección de cerros. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que consolidarlo. Eso, lo que pasa es que no es sencillo, no es fácil hacer 80 kilómetros de senderos, pero ese mismo elemento, el sendero, más algunos elementos, digamos, complementarios para la pedagogía ambiental, sirven para garantizar que sean lugares seguros, primero que todo, y que además exista la oportunidad para poder hacer una interacción entre las comunidades y los valores ambientales. Entonces hay que saberlos hacer, hay que diseñarlos. No se trata de urbanizar, no se trata de llenar de concreto, se trata de generar elementos que permitan que la gente cotidianamente los use
y que por el mismo uso cotidiano pues se evite que se ocupen de una manera inadecuada. Entonces creo que de alguna manera respondo a la pregunta que usted está planteando. Las otras preguntas que son las que plantea, bueno, no sé qué, creo que se llama Moneca, no, perdón, la última persona que intervino, que son 4 preguntas, voy a tratar de abordarla cada una de estas. La primera tiene que ver con el cambio en la norma urbanística, que es algo que hemos dicho, y la relación con la Van der Hamen, que es como usted hace el vínculo aquí a respecto del tema. Con respecto a la norma urbanística y lo ambiental, les quisiera comentar lo siguiente. Algo de lo que ha adolecido el plan de ordenamiento de Bogotá es de un esquema de mitigación de impactos ambientales, de los usos, de todos los usos. No lo tenemos. Como no lo tenemos, hemos tenido que utilizar una cantidad de instrumentos complementarios al plan de ordenamiento, como por ejemplo los planes de implantación, en los cuales se determinan cuáles son las condiciones del impacto funcional y ambiental que se genera por efecto de un uso determinado. En el caso del nuevo plan, lo que nosotros queremos plantear es simplificar los usos. En este momento tenemos más de, no sé, 450 500 tipos de usos para toda la ciudad. Nosotros lo vamos a simplificar a lo básico. Lo que es residencial, lo que es comercial, lo que es servicios. O sea, vamos a simplificarlo porque esa complejidad hace que la gente no pueda leer fácilmente las decisiones del plan. No necesitamos que un curador o un experto urbanista sea el que lea los usos, que lo pueda leer cualquiera, primero que todo. Y segundo, permitir esos usos en la medida que el uso mitiga el impacto ambiental. O sea, el impacto ambiental en cuanto a emisiones sonoras, en cuanto al impacto en el aire, en cuanto al impacto dentro del entorno ambiental cercano, etc. Entonces, ese es un criterio nuevo que vamos a implementar desde el punto de vista de los usos y que es un criterio que aplicaríamos a las áreas que se renueven, tanto como a las áreas que se desarrollen, pero también a las áreas consolidadas, porque las comunidades nos reclaman en todas las localidades que hay usos que impactan el uso residencial cotidianamente y no tenemos elementos para poder generar un control sobre ese impacto que se está generando hoy en día. Con respecto al tema de la ecoeficiencia que usted nos menciona en relación con la diversidad, nosotros consideramos que efectivamente la ecoeficiencia es una línea de política de ordenamiento territorial central para poder garantizar la mitigación de la huella urbana y de la huella ambiental que genera el hecho de que exista la ciudad. Y garantizar que eso se pueda mitigar implica generar una serie de estrategias, dentro de las cuales una de las estrategias tiene que ver con mitigar el impacto ambiental generado por los sistemas de transporte, que es uno de los temas que menciona Andrés, que mencionó en un momento, el tratar de evitar que siga creciendo el volumen de vehículos privados dentro de la ciudad y volcarnos hacia sistemas masivos de transporte. Se ha mostrado, no sé, seguramente Andrés tendrá datos sobre eso, pero no es el único, que en las troncales donde se han construido sistemas masivos de transporte ha disminuido el impacto ambiental por efecto del aire, debido a que menos cantidad de vehículos privados se desplazan por esos corredores. La disminución está entre el 20, el 30, el 40%. Ese es un impacto ambiental en el aire. Bueno, pero digamos que ese es uno de las estrategias. Esa es una de las estrategias de la ecoeficiencia, pero no es la única estrategia. Evidentemente tenemos que buscar la manera, también lo mencionó hace un rato Rosalba, también lo mencionó Andrés, tenemos que buscar la manera de evitar una urbanización suburbana dentro de Bogotá. No podemos permitir que se hagan casas en grandes lotes con un uso muy ineficiente de los recursos naturales, de los servicios públicos, etcétera, y volcarnos hacia el modelo que tradicionalmente ha tenido la ciudad, que es un modelo de una densidad razonable en la medida que esta densidad sea posible en función de la oferta de espacio público por habitante, que es lo que nos preocupa de las líneas que vienen de los ODS que estamos tratando de seguir. Y con respecto al tema sobre bueno, entonces creo que no alcanzo a responder más, pero entonces Andrés, por favor, porque queda un minuto y me termina el tiempo. Bueno,
aprovechando la pregunta que hizo Edgar sobre la parte regional, pues es muy importante que Bogotá genere una apuesta real de integración regional. Somos, a diferencia de Bucaramanga, Medellín, Pereira, etcétera, la única y somos la capital que no tiene un área metropolitana. Y eso tiene una explicación que no me alcanza estos 2 minutos para abordar, y es porque en general se resume que somos muy mal vecinos, ¿cierto? No hacemos sino exportar externalidades, que es una redundancia, pero no generamos equidad con los municipios vecinos, con Soacha, con Cota y demás, solo las hacemos propuestas que rápidamente renuncian a ellas, y particularmente, pues, no quiero parecer de forma directa haciendo la alusión, pero particularmente con esta administración. Pero digamos que es una tarea pesada de todas, para ser un poco más justos, y ahí el POT tiene que promover un horizonte. Sobre cómo abordar las problemáticas, pues yo creo que el POT y las discusiones en las localidades y en todos los escenarios puede caer esta discusión en lugares comunes, ¿sí? Y yo creo que es muy importante, pues todo el mundo quiere reciclar, todo el mundo quiere conservar los árboles y los ríos. En el cómo está el detalle y la diferencia. Entonces, yo creo que es muy importante que se generen los debates en las localidades y con la administración, pero para ver las diferencias. Es que no es lo mismo abordar la gestión de un río si uno quiere llevar hasta el último ladrillo, casi tocando el agua, a si uno quiere verlo reverdecido. No es lo mismo proteger con un sendero panorámico donde se quiere tener estructuras duras y que pase un camión de bomberos a tener una red de 80 kilómetros para caminantes. Entonces, hay diferencias en cada tema y sin duda lo que nos ha faltado también son espacios de interlocución ciudadana. O sea, creo que no se han abierto suficientemente los debates técnicos ni ciudadanos y sabemos que los ciudadanos y la academia y las empresas y demás no cuentan con renders ni con los medios de comunicación. Entonces, ahí es muy importante y no se ha caracterizado a la administración desafortunadamente por abrir esos espacios. Bienvenidos si se dan con argumentos y con toda la información sobre la mesa. Y para terminar, pues desafortunadamente muchos de estos debates se nos han trasladado a las instancias legales, a los jueces, a los magistrados, y yo creo que hay una secuencia de conflictos que están dirimiéndose exclusivamente allá. Entonces, la ciudadanía ha comenzado y todos los actores a intervenir en espacios de ese tipo, pero pues no somos todos abogados ni tenemos por qué hacer ese tipo de recursos. Hay un trabajo en red que escenarios como el Consejo Territorial, entre otros, podrían facilitar para que debates de alto nivel, con las mismas condiciones, los mismos medios de comunicación y la misma información, se den en temas puntuales, ¿cierto? Y ahí hay varios procesos ciudadanos, técnicos y académicos que deberían confluir para aportar a este debate de ciudad. Permítame, Andrés. Yo quisiera aclarar una cosa porque hace parte de una de las preguntas que hicieron y no la respondí. El tema de participación, solamente es eso. Nosotros empezamos la participación sobre el apretamiento del POT por localidades desde el año 2016. Desde noviembre vamos a empezar la participación por UPZ. Vamos a hacer más de 130 reuniones con todas las comunidades de la ciudad para que bajemos la escala y empecemos a identificar problemáticas a nivel de UPZ. Nos parece más adecuado porque evidentemente hay localidades muy grandes a las que fuimos y la mayor parte de las localidades no se enteraron. Entonces, vamos a empezar a socializar, vamos a empezar el proceso de participación tal como lo pide el marco legal. Así lo vamos a hacer. Gracias, doctor Duarte. Mire, nosotros estamos demasiado ajustados de tiempo, ya llevamos casi 1 hora y 25 minutos en retraso. Entonces, 1 minuto le vamos a hacer la palabra a Pedro que hace una intervención y los invitamos a, en 10-12 minutos máximo, a un café para ingresar nuevamente y continuar con el segundo punto. Bueno, acerca precisamente de lo que nos hablaba ahorita el compañero Andrés, pues precisamente también extender la invitación de parte del CTP, del Consejo Territorial de Planeación, para asistir a los próximos seminarios que se estarán realizando para discutir estos temas del POT. Sigamos en toda esta ruta POT, trabajando pues por toda la ciudad. Pero también quería hacer una precisión sobre el tema, pues precisamente de nuestra interacción también con las ruralidades y con los municipios cercanos.
Y hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta en este foro, y es también el cómo vamos a permitir también que esas economías campesinas puedan entrar a la ciudad a, pues precisamente poder vender sus productos y demás. Siempre hablamos de abrir espacios para grandes superficies, pero ¿desde hace cuánto no se construye de verdad una plaza de mercado acá en la ciudad? Las pocas que hay al contrario se están cayendo. Y creo que es necesario recuperar eso, que es, además de ser patrimonio histórico de Colombia, las plazas de mercado también son una solución óptima para que nuestros campesinos aledaños de todos los sectores rurales y de los municipios cercanos puedan vender sus productos en esta zona. Era solo eso. Gracias. Gracias a los doctores Duarte, Ramírez y Parra. Los invitamos a 10, 12 minuticos un café e ingresamos nuevamente para continuar.